Hay una etapa previa a la organización de la información. En primer lugar, se debe definir cuál es la información. Según Morville, la información debe ser útil, usable, deseable, encontrable, creíble y valiosa. Posteriormente, para organizar la información se deben responder las preguntas: ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son sus posibles escenarios o historias? Esto nos va a ayudar a definir las audiencias. Para poder definir bien nuestras audiencias se debe elaborar una lista de los posibles públicos que tendrán acceso a nuestra información. Además, se deben establecer los tipos de contenido. Estos son los estáticos, los dinámicos, los funcionales y los transaccionales. Los estáticos se refieren a los contenidos que nunca cambian. Por ejemplo, al final de las páginas, la aclaración que dice se reservan todos los derechos de autor, o los números de contacto que muy rara vez cambian. Estos también son contenidos estáticos. Los contenidos dinámicos son las galerías de imágenes, todos los contenidos con los que se va retroalimentando la página, los videos. Luego están los contenidos funcionales, que son los botones, los menús, digamos, que hacen alusión a la disposición de cómo acceder a los contenidos. Y finalmente se tienen los contenidos transaccionales, que son todos los procesos sistemáticos de las páginas web que se tienen para poder identificar una información específica del usuario y a cambio darle algo al mismo. Es decir, por ejemplo, cuando se van a realizar compras, se piden unos datos, luego se da a aceptar y hay una serie de pasos que son sistemáticos, son muy rápidos y son pocos los pasos que se deben realizar. Además, se debe evaluar cuáles son los requerimientos funcionales. Estos son los requerimientos técnicos que necesita una plataforma web para funcionar. Luego de esto se debe crear un diseño estructural que funcione de forma intuitiva. Es decir, se deben organizar los objetos y contenidos, planteando una estructura del sitio que es el esqueleto que mantiene todo junto. Esto nos va a ayudar a definir la navegación respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo usarán los usuarios el sitio? ¿Cómo se mueven los usuarios de un punto a otro dentro del sitio? ¿Y cómo evitamos que se pierda el usuario? Para poder tener un buen esqueleto, primero se debe definir una exploración metafórica dentro del Human Computer Interaction. El Human Computer Interaction, o HCI, es el intercambio de símbolos entre dos o más partes, asignando a los participantes en el proceso comunicativo los significados de cada uno de esos símbolos. En otras palabras, es simplemente la identificación de cuáles son los símbolos que nos permiten comunicarnos con las personas o los usuarios que están accediendo a nuestras plataformas. Para esto existen dos métodos. El método semántico, que tiene una relación visual e icónica o convencional universal del significado. Luego está el método pragmático. Hace alusión a contenidos que solamente pueden ser identificados a través del contexto del usuario. Esto cambia según el contexto. No es lo mismo un símbolo de China entendido en China que un símbolo de China entendido en Colombia.